I think there's been a ton of different things that have changed the way skateboarding filmmaking's been made, but without a doubt, the VX1000 is the most prominent thing that's ever changed skateboarding videos. Ese que acaban de escuchar ahí es el mismísimo Ty Evans, director, cineasta y director de los, no sé si de los, pero de algunos de los videos de skate más reconocidos, más importantes de la historia. En ese fragmento él dice: creo que hubo muchísimas cosas que cambiaron la forma en que se filmaban los videos de skate, pero sin duda la más importante de todas, las que ha revolucionado la forma de filmar, fue la VX1000, o como le dirían en España, la VX1000, más conocida por estas pampas como la VX1000. Cuando pensaba en este capítulo, o mejor dicho, les voy a contar primero cómo nace la idea de armar este episodio. Hace poquito, en estos días, fui al cuartel general de Museum a buscarme una tabla. De paso le mandamos un saludo a Paris y a sus tablas Museum, que son increíbles, las mejores tablas, para mí, mis tablas favoritas en este momento. Ya hace un poco más de un año que las estoy usando y son increíbles. Me fui a buscar una tabla y me traje una tabla que tiene una gráfica con una columna romana, y arriba tiene una cámara. Aparentemente es una Panasonic, aparentemente, pero me hizo acordar mucho el formato a la VX1000. Entonces pensaba en esto de cómo en los videos que miraba yo y los que miraban los chicos de mi generación, en todos los videos aparecían este tipo de cámaras, ¿no? Las VX1000, la Sony VX1000. Y se me ocurrió hablar un poco sobre este tema, sin ser un especialista en las cámaras, ni mucho menos, pero como para que la gente que nos está escuchando, que capaz que no sabe tanto del tema, o que no es tan skater, o que escucha el podcast en la radio, en Skatesofrenia, se meta un poquito más en este tema. Pero antes de arrancar, como buen youtuber, te voy a pedir que, si estás, te suscribas al canal, que le dejes un like a este video, que lo comentes, que ayudas un montón. No cuesta nada, te lleva un minutito y ayudas realmente más de lo que pensás. Y también contarte que ya estamos con Crearte y la edición de las remeras Mini Logo, la serie de las remeras Mini Logo, que viene una caja con una remera, un fanzine, reedición del número 1 y un sticker. Súper de colección, unas remeras de altísima calidad que te van a vestir en este verano argentino con elegancia y frescura. Así que si te gusta este producto, no tenés más que mandarme un mensaje a Instagram, @fanzinecrearte, o @lucasbrunac, que es mi Instagram personal. Combinamos, te llevas la remera, ganamos todos y todo es alegría. Hechos los anuncios parroquiales del caso, como les decía, la Sony DSR VX1000 es una cámara que se lanzó al mercado en el año 1995 y fue conocida por ser la primera en cambiar el formato de cinta a un formato que se llama Mini DV. ¿Qué es el Mini DV? Bueno, para la gente joven que tal vez no vivió
la era del VHS, del videocassette hogareño, el mini DV era una caja no más grande que una cajita de cigarrillos, que adentro tenía un cassette de cinta. ¿Sí? Era un formato pequeño de cassette de cinta. Este formato y esta cámara lo que permitía, entre otras cosas, entre las ventajas, era que primero su tamaño hacían que sea muy fácil de trasladar en una mochila. Entonces estaba buena para los filmers y para los chicos que realmente tenían esta cámara, poder salir a filmar porque era bastante fácil de llevar. También la conectividad que tenía. Conectividad me refiero a que tenían una posibilidad. Pensemos que ya en el 95, tal vez acá en Argentina no se veía tanto, pero en Estados Unidos ya había computadoras en un número considerable. Y esta Sony BX1000 era compatible para transferir sus datos de video a Windows y a Macintosh, ¿sí? A Mac. Entonces era una cámara bastante versátil para eso. No sé cómo sería con los temas de inflación y cuánto realmente costaría en ese momento, pero he encontrado que su valor de lanzamiento fue de $3.000. No es para nada barata, pero tal vez, insisto, no conozco cómo eran las cuestiones de inflación en ese momento en Estados Unidos, pero aparentemente era una cámara que, si bien era costosa, se podía comprar. Y rápidamente se convirtió en una cámara súper popular para las producciones de escritorio, como le dicen allá, como para cámaras que tenían las familias, incluso para programas de televisión de low cost. Pero lo que nos importa a nosotros es cómo se popularizó el uso para los videos de skate. Hay muchísimos videos de skate que están grabados con este tipo de cámaras. Entre ellos, Year Right, entre ellos, todo lo que tiene que ver con los de Girl. Hay un video que se llama The Cinematographer Project, que está muy bueno, que también hay filmers que utilizan esta cámara. Es un video de Transworld que se los recomiendo mucho, de Cinematographer Project. Hay otro de Transworld que se llama Right Foot Forward o algo así, que también está muy bueno y está filmado con esas cámaras. Y se elegía porque, a ver, esto insisto, yo no soy un profesional, pero por lo que investigué y por lo que pude ver, esta cámara tenía este formato de mini DV, que era una pequeña caja, y podía grabar algo que yo no sabía. Podía grabar en los dos formatos de televisión populares. Uno es el NTSC y el otro el formato PAL. Probablemente haya alguien que se está rascando la cabeza diciendo que si eso ya hace más de 10 años que no existe más. Bueno, para la gente que jugó sus Segas Genesis o sus Super Nintendo en una tele de tubo, o su videocasetera, sabrá que en esa época las teles aquí en Argentina tenían formato PAL o PAL-N. Ahora les vamos a contar un poco de qué se trata eso. Y algún suertudo tal vez tenía una televisión binorma o multinorma.
Yo recuerdo muy bien que cuando mi madre nos regaló el Genesis, a mí y a mi hermano, nuestro Sega Genesis, era un Genesis B-Norma que tenía una palanquita debajo tenía un conector de cartucho, que era donde se conectaba el Sega CD, y ahí nomás tenía una palanquita que vos podías cambiar el formato de la consola a la tele. Yo tenía la tele del comedor, que era formato PAL, en realidad es PAL-N la que se usaba aquí, y la otra era NTSC. Bueno, estos son dos formatos de televisión que se usaban en las diferentes regiones. NTSC era la sigla de National Television System Committee, que era el estándar de televisión analógica que se utilizaba en los países de América del Norte y algunos de América Central, no muchos de América del Sur. También en Asia. Sobre todo en Japón, tengo entendido. Sinceramente no conozco cuestiones técnicas, sí sé que cambian las resoluciones, las frecuencias de los FPS y demás. No conozco variables técnicas demasiado profundas sobre el tema, pero sí sé que era lo que se usaba en América del Norte y en Centroamérica. Acá en América del Sur, si bien había muchos países que tenían adoptado el sistema NTSC, se usaba un sistema que es PAL, Phase Alternating Line, que era otro estándar de televisión analógica que se usaba mucho en Asia, ¿sí? En los países de Asia, tipo India, en Australia, Europa, pero sobre todo acá en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Acá en Argentina se utilizó, y en Uruguay creo que también, un formato que era similar, que era el PAL-N. Que era muy parecido, sí. La diferencia con el PAL-N del NTSC era que el PAL tenía menos frames, entonces en algún momento te podía causar algún tipo de parpadeo o algo así. ¿Y qué pasaba cuando vos conectabas un dispositivo NTSC en una televisión PAL? Bueno, que el vertical de la tele temblara, que se veía blanco y negro, que en vez de un Super Mario en la pantalla veas a dos. Entonces no se podía utilizar. Era realmente complicado en esa época el tema tecnológico si no tenías las normas adecuadas que coincidan. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Volviendo a esto de las cámaras, decíamos, ¿por qué este formato se hizo tan popular entre los skaters, no? Y estuve viendo muchos videos estos días, hice un trabajo de campo muy divertido, en donde me puse a ver muchos videos y también muchos videos de filmers con testimonios, y todos coinciden en algo, que es el sonido. Y ellos decían, la ventaja que tenía la BX1000 era que como tenía el micrófono adelante y tenía un buen micrófono, captaba todos los sonidos de la session, bien, el pique de la tabla, el pop. Cuando uno hacía un grind, escuchaba los tracks resbalando contra lo que sea, contra el cemento, contra la baranda, las ruedas en el piso, cuando un truco se aterrizaba. Hay un ruidito muy característico que es cuando a veces en el video se corta la música y se escuchan los ruiditos de los compresores. Todas esas cosas que para nosotros, sobre todo a principios de los 2000, generaron un impacto muy grande en los videos. Todas esas cosas son gracias a ese micrófono de la BX1000. Hoy por supuesto sería muy complicado grabar en este formato, más que nada porque
es difícil que eso analógico que filmaba en un cuadro muy pequeño, pasarlo a lo digital, ¿no? Como que creo que ahí se perdería un poco de calidad. Si bien no soy un especialista, tengo entendido que sí. Pero igual hay gente que la sigue usando. Les pido disculpas por mi voz, estoy recién levantado. Siempre les digo que suelo grabar a la noche, pero estos últimos 2 capítulos me tocó grabar a la mañana. Así que está siendo un fin de año muy movido. Sepan disculpar el elevado nivel de ansiedad de este servidor. Y bueno, esto que les decía, la cámara se hizo muy popular porque una de las cosas que más gustaba era esto que les decía. Era una cámara que se podía trasladar muy fácil. El formato este de los pequeños videocassettes era muy cómodo para después pasarlo a la computadora. Trabajaba bien con Windows y trabajaba bien con Mac, pero dicen que el micrófono y ese sonido era algo que realmente los cautivaba, los enamoraba y gustaba mucho cómo quedaban los videos, y creo que es así hasta el día de hoy. Tienen ese sonido muy característico que es muy satisfactorio. Estoy encantado con la cortina que tengo puesta, me parece hermosa. Me dan ganas de no hablar y de escuchar solamente, pero esto se trata de hablar, así que me van a tener que escuchar. Pasó algo muy simpático con el tiempo, muy simpático para mí, ¿no? Que es que una persona de San Francisco, skater, filmer, tomó ese nombre de BX1000, ¿sí? Y armó su propio proyecto que se llama GX1000. Probablemente ya muchos y muchas de ustedes lo conozcan, pero es un proyecto fundado por un filmer que se llama Ryan Garshell, perdón por mi pronunciación, la verdad que no sé cómo se pronuncia. Entonces él sacó la B corta y le puso la G de su apellido y fundó el proyecto GX1000. Es un proyecto que empezó como un proyecto de video y está nucleado en San Francisco, y que lo que hace, o lo que hacía cuando arrancó, creo que arrancó en 2019 si no me equivoco, era filmar en las calles de San Fran, en los downhills, rutinas y trucos con su crew, con sus amigos. Tengo entendido que al principio todo lo que era para las redes lo filmaba con un teléfono. Hoy los teléfonos tienen unas cámaras increíbles igual, pero que después sí empezó a filmar con la BX, ¿no? Y pasó algo muy loco y también muy orgánico, que es que en este video, o en estos videos, de a poquito empezaron a aparecer estas inscripciones GX1000. Empezaron a aparecer ellos con remeras que decían GX1000. Y claro, después estas remeras la gente las empezó a querer conseguir, y hoy se convirtió en una marca. Y GX1000 tiene un equipo, ya tiene marcas de tablas. Si uno entra, por ejemplo, a tiendas de Europa como Welcome, que es un skate shop de España, encuentra los productos. Si uno entra, a tiendas como Skate Warehouse, que es de Estados Unidos, encuentra los productos de GX1000. Tienen un equipo. Y algo muy simpático que me pareció de esta marca es que los skaters que son pro de esta marca no eran de San Fran, pero se mudaron a San Fran para formar parte del equipo y para poder filmar ahí. Eso me pareció maravilloso. Como no eran de ahí, no eran locals de San Fran, pero se fueron a San Fran para filmar y para estar ahí, para armar su equipo. Eso me pareció genial.
GX1000 ya tiene una cantidad de videos en Trasher, pueden entrar, verlos. Tours a Japón, México, Bilbao, nada, un montón de cosas. Y bueno, esto que les decía a mí me parece lo más lindo de todos, es que gente que no era de San Fran y se mudó, se fue ahí a comenzar su aventura de filmación. Eso me pareció alucinante, la verdad. Eso me pareció muy bueno. Otra particularidad que tiene también esta cámara, que no sé si se empezó a hacer con esta cámara, pero es algo que es muy característico, es el fisheye o el ojo de pez, que también lo que hacía era que como esta cámara había que filmar de bastante cerca, el fisheye lo que hacía era que el fisheye, para la gente que no sabe, literalmente es como un ojo de pez redondo, curvo, que lo que hace es, parece que todo fuese más alto, más grande, te mete casi adentro de la prueba. Y eso le daba también otra espectacularidad al truco, ¿no? Espectacularidad. No sé si existe esa palabra, pero si no la acabamos de inventar. También, algo que es muy skater, que capaz que la gente no sabe, perdón, es esto de que cuando se baja el trick o cuando uno quiere registrar un momento, como no era piensen que no es como en lo digital, que uno le puede poner un corazón o borrar rápidamente lo anterior. Entonces, ¿cómo marcabas el truco que había bajado? Poniendo la mano delante de la cámara. Esa mano delante de la cámara vos te daba la información de que ese truco era el que había que cortar y editar. Después, para hablar un poco de los videos, uno ya podía ver esa cámara en el Zero, Miss the Dude, Baker, Ding to Live, Skateboarding de América, el Mosaic, Stay Gold. Un montón de videos usan esta cámara. Y eso se nota también en el sonido. De hecho, he llegado a escuchar por ahí, esto no lo agregué porque no lo tengo confirmado, pero se los cuento a modo de chisme, que hay filmers en Estados Unidos que tienen una galería de sonidos de la BX1000 y que cuando filman con otros dispositivos le ponen los sonidos, como que editan los sonidos, ¿se entiende? Como que le ponen el sonido original de la BX1000 a la otra cámara porque les encanta el sonido. He llegado a leer eso, no sé si es verdad, no está chequeado. Yo se los cuento igual hacia acá entre nosotros, total, no se escucha a nadie. También otra cosa que tenía la cámara era la manija, dicho así de manera vulgar, pero esa manija lo que hacía era que te daba la posibilidad de ir pateando al lado del skater y ir registrando todo a toda velocidad y en un momento lo más real de todo, ¿viste? Lo más en vivo que nada era eso. Así que ese es un poco lo que quería traer hoy, de los que le quería hablar, de este dispositivo, de todas estas cuestiones que nos gustan tanto, los chiches del skate. Así que por hoy los voy a dejar con esta cortina increíble. Me encanta, me vuelve loco esto, ¿eh? Me voy a armar otro tecito. Una vez más les pido que si llegaron hasta acá, si les gustó el contenido, que se suscriban a Crearte Podcast en YouTube. Sigan en las redes, @fanzinecrearte. Si les gusta, si tienen ganas de conseguir esta remera, así como la gente consiguió las del GX1000, que ustedes se lleven la mini logo series de Crearte.
Les mando un abrazo fuerte, les mando un beso grande y nos vemos por ahí callejeando y filmando. ¿Por qué no?